Bienvenido a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es el episodio número 9 y voy a hacer una reflexión personal sobre la naturaleza y si realmente es esa enorme fuente de peligros y de amenazas como nos hacen creer. Y si debemos considerarla nuestra enemiga. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y comprometidos en hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro podcast. Porque si tú miras las noticias o lees revistas de divulgación científica, es probable que te hayas sorprendido, alguna vez al menos, de ver cuántos peligros se esconden en la naturaleza. Todo parece realmente peligroso en sí mismo, lo que vemos y lo que no vemos. Que si volcanes, inundaciones, incendios, terremotos, tsunamis, glaciares, calor, frío y luego los animales. Bueno, los animales grandes ya no son una amenaza para el humano, más bien el humano es una gran amenaza para los animales. Ya nadie tiene miedo a un león, pero estamos extinguiendo muchas especies. Ahora, los que no vemos, esos son los que nos dicen que son verdaderas amenazas. Bacterias malévolas, virus mutantes que están al acecho en cada esquina para acabar con la raza humana. Mosquitos que propagan infecciones, insectos que producen síndromes que tienen más de 100 síntomas diferentes. La vida parece una absoluta amenaza. La pregunta que podemos hacernos desde el más puro sentido común, el menos común de los sentidos, es precisamente si tiene sentido pensar que la vida sea una amenaza para la propia vida. ¿O es más bien que estamos entendiendo las cosas desde un punto de vista muy sesgado? Vamos a pensar en voz alta. ¿Cuántas personas han muerto en el último año o en la última década por fenómenos naturales? Y aquí podríamos matizar que sean verdaderamente naturales y no creados por el hombre. Pero si nos vamos a la estadística, vemos que en los últimos 10 años han muerto en todo el mundo 110.000 personas por desastres naturales. Es decir, unas 10.000 personas en el mundo por año. 10.000 personas por año en todo el mundo. Y ahora podríamos plantearnos, ¿cuántas personas han muerto por iatrogenia, es decir, por mala praxis médica? Pues resulta que solo en un año y solo en un país como Estados Unidos, 250.000. Así que, si yo me tengo que asustar por algo o preocupar por algo, quizás es más por lo otro que por lo uno. Vuelvo a repetir, 10.000 personas al año en todo el mundo mueren por fenómenos naturales, 250.000 personas al año solo en Estados Unidos mueren por mala praxis médica. Pero vamos a seguir pensando en voz alta. ¿Cuáles son las 3 primeras causas de muerte en el mundo? ¿O las 5? Pues ahí depende de cómo mires el mundo. Si miras el mundo occidental o el oriental, si incluyes a África o no lo incluyes, porque casi siempre nos olvidamos de que existe un continente que se llama África, bueno, pues dice, vamos a las fuentes, vamos a la Organización Mundial de la Salud, y si te vas a la página suya, te dice que depende de la economía del país. Interesante, ¿no? Que la causa de muerte dependa de los ingresos que tengas. Esa unión entre la economía y la salud realmente es una unión que sería interesante ponerle atención, y no solo desde el ángulo
de los ingresos. Dice la Organización Mundial de la Salud que en los países con menos ingresos económicos, la principal causa de muerte es por afecciones neonatales. Luego vienen las infecciones de vías respiratorias y luego viene la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. Bien, en los países con ingresos medio altos, ahí ya la primera causa de muerte es la cardiopatía isquémica. El segundo, el accidente cerebrovascular. La tercera, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la cuarta, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Curiosamente, si vas leyendo el texto, dice que en los países de ingresos medianos altos se ha producido un notable aumento de los fallecimientos por cáncer de pulmón y también el cáncer de estómago tiene una gran incidencia en comparación con otros grupos de ingresos. Y uno de los mayores descensos en cuanto al número absoluto de muertes es el de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que las muertes por cardiopatía isquémica han aumentado mucho, un aumento mayor que en ninguna otra cosa. Solamente, matiza el informe, hay una enfermedad transmisible, según ellos, infección de las vías respiratorias inferiores, entre las 10 causas principales de defunción en los países de ingresos medianos. Eso es muy interesante. Y por último, en los países con ingresos altos, la primera causa de muerte es la cardiopatía isquémica, la segunda Alzheimer y otras demencias, la tercera los accidentes cerebrovasculares, la cuarta el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Así que fíjate qué interesante. Si vives en un país con una economía desarrollada, las principales causas de muerte resulta que no están relacionadas con nada de fuera, sino con tus propios hábitos de vida. Estamos viendo que a no ser que vivas en un país con unos ingresos considerados bajos, y aún en esos países está en el tercer puesto, el primer puesto para las causas de muerte son la cardiopatía isquémica. Y podemos irnos a buscar cuál es la causa de esa cardiopatía isquémica que está en el número 1, tanto de los países con economías medianas como en los países con economías desarrolladas. Y claro, la causa de la cardiopatía isquémica te dicen que en realidad no la conocen, pero que hay una serie de factores que pueden influir a la hora de padecerlo. Y uno de ellos, por ejemplo, pues es la edad y el sexo. Otro, los niveles de colesterol. Del colesterol malo, porque ya sabéis que aquí siempre distinguimos entre malo y bueno. El fumar, los antecedentes familiares, la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo. O sea que al final resulta que la primera causa de muerte en la mayor parte del mundo tiene que ver con tus hábitos de vida y no con nada de fuera que te esté amenazando. Es decir, nos dicen que enfermamos porque hay unos bichos malévolos, pero resulta que no, que si miramos las estadísticas, las muertes no vienen por bichos malévolos, vienen por hábitos de vida. Nos dicen que en la naturaleza todo es lucha, que es la lucha por la supervivencia, la lucha por la vida, que es o tú o yo. Pero cuando miramos los datos, dato mata relato, nos encontramos que nos enfermamos por nuestros hábitos de vida. Podíamos revisar las causas del Alzheimer y del cáncer y de los accidentes cerebrovasculares y ninguno de ellos está causado por esa naturaleza tan amenazante de la que nos hablan. Así que tal vez podríamos empezar a replantearnos si las noticias que nos cuentan son ciertas. Tal vez deberíamos plantearnos cómo estamos viviendo y deberíamos empezar a retomar el poder sobre nuestra propia vida y dejar de estar asustados por amenazas externas que ni siquiera en época de pandemia han demostrado ser tan letales
como nos dijeron. La vida no es lucha, la vida es equilibrio, es la adaptación continua a los cambios, es la danza entre los opuestos. No es una guerra de robots biológicos que amenazan nuestra supervivencia. Sobrevive el que es capaz de adaptarse, sobrevive el que colabora. Sobreviviremos como especie si somos capaces de unirnos para recuperar un conocimiento que nos acerque a la verdad, cuando seamos capaces de detectar las mentiras y la propaganda cuando la vemos. La naturaleza no es nuestra enemiga, somos parte de ella, solo que es más fácil echar la culpa ahí fuera, a lo de fuera, a los bichos, que asumir la responsabilidad sobre nuestra propia vida. Pero no hay poder si no asumimos la responsabilidad. Mientras sigamos aceptando ser víctimas, seguiremos regalando nuestro poder a quienes les interesa mantener la propaganda. Deseo que esta reflexión te haya aportado luz, que haya sido útil para ti. Deseo que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no te perderás a ninguno de nuestros invitados, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo con Ciencia.